Al ver su rostro con evidente tristeza, le pregunté si él creía en temas de brujería. Me comentó que cuando era pequeño había escuchado historias de ese tipo, pero que nunca vio ni conoció a nadie que hubiera estado con esos asuntos, por lo que dijo que solamente eran mitos. No supe qué decirle. Una parte de mí quería contarle todo lo que ya había investigado, pero otra parte me daba miedo pensar que mi padre nos dejaría. Pero me sentía muy culpable de tan solo imaginar que él estaba a fuerza con nosotros, sin amarnos, mientras su corazón sufría por la ausencia de su hijo. Relatos Paranormales Oficial. La siguiente historia ocurrió hace un par de años, y es el relato de un suceso bastante importante en mi familia. Me llamo Angélica, y actualmente tengo 20 años. Esta situación ocurrió cuando yo todavía no nacía, en concreto, cuando mis padres eran pareja. A mí siempre me contaron que ellos se conocieron en un centro de trabajo, en un banco, solo que mamá dejó de trabajar hace unos años cuando papá logró convertirse en un gerente de una sucursal. Él siempre fue muy atento con mi madre. Era un hombre amoroso, acomedido, y siempre fuimos su prioridad. Para mí era el mejor padre del mundo, que siempre ponía a su esposa y a su hija por delante. Varios años después de que ellos se casaran y me tuvieran como hija única, decidimos vender la casa para comprar otra en un lugar más bonito. Para esto ya tenía cerca de 17 años y era una adolescente como cualquier otra, pero siempre muy respetuosa y nada alocada como muchos chicos de mi edad. Durante la mudanza nos llevamos todas nuestras pertenencias, pero dejamos muchas cosas en la casa vieja, la cual seguía siendo de nosotros, pues se encontraba en proceso de venta. Por ese motivo, mis padres me dieron la oportunidad de poner en venta de garage todas las cosas que ya no íbamos a ocupar, con la promesa de que si todo salía bien, yo podría quedarme con todas esas ganancias. Así que me apresuré a vender todo. Cierto día, mientras buscaba cosas para la venta, saqué algunas prendas del armario de mi madre. De pronto, una de las blusas se atoró con una madera, misma que sin querer desclavé de la pared. En ese momento no le di importancia, por lo que saqué la ropa y comencé con mi venta del día. Varias horas más tarde, cuando estaba guardando las cosas, recordé el percance con esa madera y decidí ver que si podía repararlo sola o tendría que decirle a papá para que lo hiciera. Sin embargo, mientras forcejeaba con ese trozo de madera, descubrí que dentro de ese espacio había un sobre amarillo bastante dañado y viejo. Me llamó poderosamente la atención. Retiré la madera en su totalidad y saqué el viejo sobre con varios papeles en su interior. Mi sorpresa fue enorme al darme cuenta que en aquellos papeles eran de un proceso de divorcio entre papá y una mujer que no conocía, justo un año antes de mi nacimiento. Leí todos los documentos mientras limpiaba mi cara de lágrimas que salían de mis ojos. El héroe que había construido en mi cabeza se estaba derrumbando a pedazos al descubrir que mi padre había tenido un matrimonio antes que yo, del cual había tenido un hijo que yo jamás había visto. Como pude acomodé la tabla, pero me quedé con los papeles. Guardé toda la ropa para así volver a casa antes de que anocheciera. Toda esa tarde traté de actuar lo más normal que pude. A pesar de esto, mis padres me conocían bien y no dejaban de preguntarme qué me pasaba. En cambio, yo les decía que no tenía nada.
Al día siguiente acudí a la vieja casa para seguir con la venta, pero en su lugar busqué por cada rincón de la misma. Quería saber más detalles de la otra vida de mi padre. Por varios días busqué dentro de la casa, sin encontrar nada. Decidí rastrear el paradero de mi hermano a través de una red social, algo que no me costó mucho trabajo, pues solo un par de días después ya había localizado el perfil de mi hermano y el de su madre. El parecido con papá era impresionante, y también descubrí que era mayor que yo por 3 años y que tocaba la guitarra en una banda de rock local. Algunos días más tarde, le mandé mensaje por esta red, haciéndome pasar por una fan de su banda. Él de inmediato me contestó el mensaje, y al pasar un par de días comenzamos a ser amigos, pues nos pasamos una gran parte del día mensajeando. A pesar de tener el mismo apellido, no le dimos importancia, ya que nuestro apellido es demasiado común. Cierto día, al estar platicando, me contó que su mamá se casó unos 6 años antes, pues le costó mucho trabajo superar a su verdadero padre, por lo que le pregunté qué había pasado con él. Me contó que su padre conoció a una mujer en su trabajo con quien tuvo una aventura, pero que al final su padre había decidido terminar con esa relación para estar bien con su esposa y su hijo, pero que la amante no estaba de acuerdo con esa decisión, por lo que le hizo un trabajo de brujería, del cual no pudo librarse, a pesar de que su mamá hizo hasta lo imposible. El señor se separó de ella y nunca más volvieron a verlo. De momento, me pareció una idea ridícula, pero decidí seguirle el juego para seguir sacando información, pues incluso llegué a pensar que estaba hablando con la persona equivocada. Le pregunté cómo se llamaba su papá, y para mi sorpresa, me comentó que solo sabía su nombre y primer apellido, pues se llamaba igual que él, Ernesto. Pensé que podría tratarse de una desagradable coincidencia, pues mi padre también se llamaba así, pero al preguntarle por su mamá, me dio el nombre completo de ella. Corrí a buscarlo en aquellos documentos y con tristeza pude confirmar que efectivamente se trataba de la ex esposa de mi padre. Durante los días posteriores no sabía qué hacer ni qué pensar. Todo señalaba que mi madre era la villana de la historia. Me negaba a aceptar esa situación y no me atrevía a preguntarle la historia real de cómo conoció a papá. Cierto día, mientras me preparaba para la venta de garage, mi madre decidió acompañarme a la vieja casa, así que ambas nos fuimos platicando de cualquier cosa. Cuando llegamos, me ayudó a sacar las cosas de la venta y me dejó ahí encargada mientras ella se metía a buscar algunas cosas. Minutos más tarde, escuché que golpeaba el piso con algo, así que me apresuré a ver qué sucedía. Cuando llegué a su habitación, me dijo que no pasaba nada y que se le había caído algo al piso. Sin embargo, los constantes golpes no cesaban. Decidí asomarme por una de las ventanas y vi que ella estaba tratando de romper una figura extraña de cerámica que tenía años en su habitación. Recuerdo una vez, cuando era pequeña, agarré esa figura para jugar y mi madre me regañó muy fuerte, diciéndome que era muy valioso, pues era un recuerdo de su madre. Desde entonces, jamás volví a tocarlo, e incluso llegué a olvidar que existía. Al ver a mamá tratando de romper ese objeto, vinieron a mi mente todos esos recuerdos, y se me hizo bastante extraño que mi madre intentara romperlo. De pronto escuché que el objeto se rompió en 1000 pedazos, pero de él salió un pequeño pedazo de tela con forma de un muñeco y algunos papeles con letras escritas. Al cabo de unas horas, al estar de regreso, le pregunté a mamá qué estaba haciendo con ese objeto de cerámica. De inmediato noté en su expresión un poco de nerviosismo, pero hábilmente me dijo que se le había caído y que se había roto.
Le pregunté si estaba triste por haberlo roto, pues era un recuerdo de su madre. Me llevé una gran sorpresa, pues su respuesta fue totalmente diferente a la que me dio varios años atrás. Me comentó que ese objeto lo había comprado con papá cuando decidieron vivir juntos, pero que ahora tendría que comprar otro para la nueva casa. Yo me quedé callada, pensando y recordando en la historia que me había contado cuando era niña. Noté que me estaba mintiendo. Le pregunté entonces por ese objeto de tela que había sacado de su interior y se quedó callada. Finalmente me respondió que seguramente estaba imaginando cosas, pues ella no había sacado nada de ahí. Pasaron los días y yo seguí vendiendo varias cosas de la vieja casa, al mismo tiempo que hablaba con mi hermano por redes sociales. En una ocasión, él me invitó a salir para conocernos, pero evidentemente me negué. Ambos vivíamos en la ciudad, pero en puntos totalmente distintos. Mientras estaba en la casa vieja, con la venta de pocos artículos que quedaban, mi papá llegó de sorpresa. Me comentó que ya tenía un posible comprador y que les iba a mostrar la propiedad. Yo me quedé en mi asunto, y como a la media hora llegó una familia interesada en comprar la casa. Papá les mostró por varios minutos hasta que la familia se fue. Él me comentó que estaban muy interesados, pero que tenían que ver un par de asuntos antes de firmar los documentos. Posteriormente, él dijo que se quedaría conmigo toda la tarde para volver juntos a la casa. Aprovechamos el tiempo para hablar de muchas cosas. Papá y yo siempre hemos tenido mucha confianza y hablábamos de cosas personales, así que ese día no fue la excepción. Comenzamos a hablar y recordé lo que había visto antes. Le pregunté si él tenía secretos y dijo que no. Por más que quise darle insinuaciones sobre lo que yo ya sabía, él no me quería contar. En ese instante se puso de pie y comentó que acababa de recordar algo y se metió a la casa. Yo lo seguí sin que se diera cuenta y me escondí detrás de un librero vacío. Él comenzó a jalonear la tabla del armario hasta que logró zafarla. En ese instante me acerqué a él y le pregunté si buscaba los papeles de su divorcio. Vi su semblante palidecerse de los nervios cuando le pregunté. Se puso de pie y fue a abrazarme para contarme su versión de las cosas. Me comentó que él tuvo una vida antes de mi madre y de mí. Se casó con una persona con la que tuvo un hijo, mismo que ya no ve desde que era muy chiquito. Cuando él estaba casado conoció a mamá, con quien no pudo evitar enamorarse, para después terminar con su matrimonio anterior. Justo cuando se iban a separar, él enfermó y cayó al hospital, pero al despertar, su familia se había ido para siempre. A partir de ese día no volvió a verlos, y aunque trató de acercarse a ellos para darle dinero a su hijo, su ex esposa no quiso recibir ni un solo peso. Un año después de esta situación nací yo. Yo estaba demasiado triste y no lo podía creer. Al parecer lo que me había contado mi hermano era cierto. Le pregunté a papá si él de verdad amaba a mi madre y me dijo que sí, que él la amaba tanto o más que el primer día que la conoció y que yo era la luz de su vida. Corrí a abrazarlo y le comenté que lo perdonaba por aquel secreto que había guardado. Al final comprendí que lo que él quería era no lastimarme. Le pregunté si quería buscar a su hijo y dijo que no, pues no quería lastimarlo a él después de tantos años. No me atreví a decir lo que ya lo conocía y le pedí a papá que no le dijéramos nada a mi madre. Pasaron las semanas y ahora, con quien tuve la oportunidad de hablar, fue con ella. Le conté una historia falsa de una amiga de la escuela que supuestamente había tenido a un familiar enfermo por brujería. Ella permanecía seria y callada mientras escuchaba. Le pregunté si ella creía en esos temas, pues a mí nunca me habían hablado de ello. Me comentó que sí,
y que eran temas delicados que prefería no tocar, pero que la brujería de verdad existe y que son temas que deben tratarse con muchísimo respeto. Le pregunté si ella había hecho brujería alguna vez y me respondió tajantemente que no. Fue entonces cuando concluí que ella no me diría la verdad, así que tendría que buscarla por otro lado. Una ocasión, mientras estaba sola en casa, busqué en todas las pertenencias de mi madre, chamarras, bolsas, carteras, intentando buscar el objeto extraño que había sacado de la habitación anterior. De pronto, observé en el mueble del televisor un objeto de cerámica como un florero que había comprado días antes. Lo tomé y vi que estaba hueco por dentro, así que con ayuda de un palo de madera comencé a meterlo para sacar de su interior ese pequeño trozo de tela con forma de un muñeco. Tenía un aspecto bastante viejo, como si tuviera muchos años guardado así. Podía leerse el nombre de mi padre. Antes de guardarlo como estaba, le tomé varias fotos a cada uno de los detalles. Lo dejé en su lugar y salí de la habitación. Esa misma tarde comencé a buscar en redes sociales e internet información sobre ese tipo de muñeco. Toda la información que encontré me llevaba a que era un trabajo de brujería que podía usarse para hacer daño o atar a una persona. Hasta comentaron en una fotografía que ese trabajo en específico era bastante fuerte y que se había utilizado para amarrar a alguien. Vi el perfil de esa persona y decía que se dedicaba a hacer trabajos de brujería negra y brujería blanca. Al parecer tenía mucha experiencia en lo que decía, así que decidí contactarla y pedirle más información. Hablamos por varias horas, pero finalmente lo que me dijo es que era un trabajo para amarrar el amor y tener a los pies a cualquier persona. Le conté un poco de la historia y me dijo que efectivamente se había utilizado para eso, y me propuso que si yo quería desamarrar a mi padre. Pero me dio miedo pensar que se iría de nuestras vidas, así que no supe qué decirle. Terminé la conversación con la promesa de llevarle el muñeco después para que me ayudara a tomar una decisión. Unos días más tarde hablé con papá. Le pregunté si le gustaría volver a ver a su familia y a su hijo. Me dijo que no, que simplemente no quería causarles daño, y aparecer después de tantos años podría ser problemático para sus vidas, pero que algo dentro de su corazón sí quería volver a ver a su hijo, aunque sea una vez. En ese momento le mostré en mi teléfono el perfil de su hijo. Le comenté que tenía varios días hablando con él, desde que me enteré de esos papeles que encontré escondidos. Sus ojos se llenaron de lágrimas al ver a un joven estudioso y sano. Cuando le mostré la foto de su expareja, también mostró signos de arrepentimiento y dijo que lo que más deseaba era que estuvieran bien y que finalmente le hayan dado su perdón. Al ver su rostro con evidente tristeza, le pregunté si él creía en temas de brujería. Me comentó que cuando era pequeño había escuchado historias de ese tipo, pero que nunca vio ni conoció a nadie que hubiera estado con esos asuntos, por lo que dijo que solamente eran mitos. No supe qué decirle. Una parte de mí quería contarle todo lo que ya había investigado, pero otra parte me daba miedo pensar que mi padre nos dejaría. Pero me sentía muy culpable de tan solo imaginar que él estaba a fuerza con nosotros, sin amarnos, mientras su corazón sufría por la ausencia de su hijo. Finalmente decidí contarle a mamá todo lo que ya sabía. Al principio lo negó, pero cuando le conté todo, incluyendo los papeles de divorcio y las fotos del muñeco, ya no pudo ocultarlo más. Se puso a llorar, diciéndome que tenía argumentos para haberlo hecho. Me contó que ella conoció a mi padre en su trabajo cuando eran maestros de una secundaria. Mi padre era muy joven y atractivo, y ella no pudo evitar enamorarse de él a primera vista, a pesar de que papá siempre dijo que era un hombre casado.
Primero se hicieron amigos y después de un par de años, su amistad creció un poco más. Hasta que cierto día, después de un convivio escolar de maestros, a mi padre se le subieron las copas y mamá aprovechó este momento para besarlo. A partir de ese día se volvieron amantes, hasta que un día papá decidió acabar con esa relación, pero mi madre no quiso, por lo que decidió buscar ayuda con un brujo para hacerle un amarre y hacer que se divorciara de su esposa. Al parecer, le dio a tomar cosas que contenían hierbas y que se usaban para brujería. Por ese motivo mi papá cayó enfermo y al despertar estaba completamente poseído por la brujería que le hizo. Después de eso papá se divorció y se casó con mi madre. Mientras yo escuchaba, mi madre lloraba y decía que ella había hecho todo por amor y porque en el fondo mi padre deseaba estar con ella. Yo estaba muy molesta, pues para mí todo eso era injusto. Le comenté que iba a pedir ayuda para desamarrar a mi padre y que fuera feliz con su hijo. Mi madre me pedía y me suplicaba que no lo hiciera, de lo contrario papá nos abandonaría. No obstante, para mí era más importante la felicidad de él que la nuestra. Además, algo en mi interior me decía que el amor que nos tenía después de tantos años no se iba a poder acabar cuando acabara ese trabajo de brujería. Le pedí que le dijera a mi padre toda la verdad, o se lo iba a decir yo. Después de muchas horas de llorar y discutir, ella aceptó. Cuando le contamos a papá, pude notar en su rostro cierta incredulidad, pero él decía que eso no existía y que él nos amaba mucho a las dos, por lo que se negó a acudir con la bruja que había encontrado en internet para que nos ayudara. Dijo que él amaba a mamá y que jamás iría de nuestras vidas, así que ese día decidí dejar todo por terminado. No obstante, volví a contactar a la bruja y le conté todo lo que había pasado. Me comentó que esa respuesta era porque aún estaba bajo el efecto de la brujería, que lo ideal era acabar con el trabajo y ver cómo reaccionaba, y que para hacerlo era necesario la presencia de él para llevar a cabo un ritual bastante fuerte y peligroso. Varios días después, mi padre seguía actuando como siempre, amoroso y cuidadoso con mi madre. Incluso su nuevo apodo de esposos era la brujita, haciendo burla de lo que yo había investigado. Después de mucha insistencia y casi rogarle, aceptó acudir con la bruja para que terminara con ese trabajo, no sin antes jurar que nunca se iría de nuestro lado y que lo haríamos a escondidas de mi madre. El día de la cita con la bruja llegó. Mi padre estaba bastante incrédulo. Estaba ahí por mí y por mi insistencia. En cuanto ella nos recibió, de inmediato dijo que se notaba que mi padre tenía un trabajo de brujería, pues no estaba en sus 5 sentidos. Él solo permanecía callado. Me pidió que sacara el muñeco de tela y se lo di. Ella comenzó una especie de ritual y a decir palabras en un lenguaje extraño. Las luces de las veladoras comenzaron a parpadear mientras limpiaba el cuerpo de papá con un manojo de hierbas. Con ayuda de una copa extraña de piedra, generó humo de color negro que pasaba alrededor de su cuerpo, al mismo tiempo que le arrojaba un líquido color verde bastante oloroso. Casi 1 hora después de ese extraño ritual, mi padre comenzó a palidecerse hasta que finalmente cayó desmayado al suelo. Yo me preocupé bastante y quise ayudarlo, pero la bruja me dijo que no, y que a partir de ese momento no me metiera en absolutamente nada, ya que mi padre iba a comenzar a expulsar el mal que le habían hecho. La mujer arrojó a su cuerpo una especie de ceniza color blanca, la cual encendía con esa extraña copa de piedra, que en contacto con esa ceniza que arrojaba, se producía una especie de chispas luminosas que caían al piso. Mi padre comenzó a moverse de un lado a otro, como si estuviera convulsionando. Quise ayudar, pero de un grito la bruja
me dijo que no lo tocara, mientras el cuerpo de mi padre se movía, sacudiéndose fuertemente, para después vomitar una fuerte cantidad de líquido espeso, color blanco, mismo que unos minutos después se volvió color negro, como si fuera una masa oscura, llena de saliva y líquido espumoso. En ese instante la mujer aventó unos trozos de tela para limpiar el vómito, y me dijo que el ritual había acabado y que ayudara a levantarlo, mientras ella limpiaba los residuos del vómito. Con mucho esfuerzo coloqué a papá en una silla, quien apenas intentaba despertar, bastante aturdido por la situación. Giré la mirada y la mujer ya había limpiado el piso con varios trapos, los cuales colocó dentro de una cubeta de metal. Tomó el muñeco de trapo y lo arrojó dentro, junto con el manojo de hierbas con el que había limpiado el cuerpo de mi padre, y les prendió fuego. Los tres veíamos cómo todo ese material se quemaba, provocando una fuerte y molesta cantidad de humo. Después de 20 minutos, todo se había vuelto cenizas. Durante ese tiempo, mi padre estaba muy aturdido. Dijo no recordar nada, pero sintió un dolor terrible de cabeza y un sabor amargo en la boca. La mujer tomó las cenizas y las tiró por la coladera, diciendo que con eso el trabajo que le habían hecho había llegado a su fin. Los días posteriores, mi padre seguía un poco aturdido. Mamá le pidió 1000 disculpas y dijo que todo lo había hecho por el amor que le tenía. Papá le contestó que él la amaba de todos modos, con o sin brujería. Sin embargo, unas semanas después, papá me comentó que tenía una fuerte necesidad de saber de su hijo y de quién fue su esposa. Le enseñé la conversación que había tenido con él, en las cuales su hijo me contaba lo que su mamá había hecho para ayudarlo contra ese trabajo de brujería y lo mucho que le costó salir adelante sola con su hijo, y el volver a hacer su vida, pues no se volvió a casar, sino hasta un par de años después. Mi padre no pudo evitar llorar de arrepentimiento, y comentó que quería volver a ver a su hijo para pedirle perdón y tratar de ayudarlo económicamente. Me preguntó si yo no tenía algún tipo de problema. Le respondí que no. Le mandé mensaje y le dije que si quería nos podíamos ver en alguna plaza pública, pero con la condición de que llevara a su mamá, pues mi padre quería hablar con ella. Evidentemente él se quedó muy sorprendido por la petición, y cuando me preguntó el motivo, le respondí: dile a tu mamá que mi padre es Ernesto García y que queremos hablar con los dos. Él dejó de responderme y por más que le mandaba mensajes, pasaron varios días para que volviera a responder. Me dijo que él y su mamá habían hablado por varios días, pensando en los diferentes escenarios, y finalmente llegaron a la conclusión de que le darían la oportunidad de escuchar a mi padre. Así que hicimos una cita y quedamos de vernos en una plaza comercial que fuera punto medio para ambos. Ambos llegaron bastante preocupados y nerviosos, y honestamente nosotros estábamos igual. Al principio nadie sabía qué decir ni cómo reaccionar, pero papá tomó la iniciativa. Le pidió a la señora y a su hijo que lo dejaran contar su versión de las cosas sin ninguna interrupción, y que después ellos hablaran para contar su propia versión. Y así lo hicieron por casi una hora, donde hubo lágrimas y disculpas de parte de todos. Finalmente papá dijo que él no quería regresar el tiempo porque ya todo estaba hecho, pero pidió que si la señora estaba de acuerdo, él quería apoyar económicamente a su hijo para que siguiera estudiando, a lo cual ambos dijeron estar de acuerdo. Ese día papá abrazó a su hijo y ambos lloraron como un par de niños. Después fue mi turno de conocer y abrazar a mi hermano mayor, quien me dijo que podía contar con él. También conocí a su ex esposa, quien admito parece ser una buena mujer, que supo escuchar y perdonar a mi padre a pesar del daño que les hizo.
Tiempo después, papá y mi madre comenzaron a discutir, pues la actitud de él cambió mucho. Ya no era el hombre servicial y acomedido que era antes, pero dijo que seguía amando a mamá, solo que por consecuencia de la brujería que le habían hecho, aquellas actitudes habían bajado considerablemente. Después de un par de meses, volvieron a acostumbrarse a los cambios y siguieron juntos. Actualmente han pasado como 3 años de esta situación. Yo llevo una buena relación con mi hermano mayor, a quien veo casi a diario, pues ambos estudiamos en la misma universidad. No hay día que mamá no le pida una disculpa a mi padre por haber hecho lo que hizo en el pasado. Pero al final, el tiempo y la costumbre decidieron que ellos siguieran juntos, y para mí está bien así, pues veo que todos estamos bien, sobre todo mi padre, quien ahora puede ver y hablar con su hijo, a quien tantos años abandonó, por estar bajo el efecto de un amarre de amor. Gracias por compartir mi historia. Historia escrita y adaptada por nuestro amigo Alberto Atug para Relatos Paranormales Oficial. ¿Qué tal, amigos? Espero que esta historia de terror haya sido de su agrado. Suscríbanse y compartan el contenido con sus amigos para que esto llegue a más personas. Por aquí en pantalla les dejo más historias. Recuerden que estamos en Spotify, así como en Amazon Music. Y si tienen alguna historia que contar, pueden mandarla al WhatsApp que aparece en el comentario fijado. Así como si tuvieran algún problema con la brujería, también encontrarán el contacto de Diego, quien se dedica a ese tipo de menesteres. Le relató su amigo Antonio. Cuídense mucho. Nos escuchamos pronto.